recordar como regla mnemotécnica utilizar la fórmula de el costo de la mercadería vendida. De esta manera ustedes pueden, de esta manera ustedes iban a poder recordar exactamente cómo, obviamente realizando los reemplazos necesarios, cómo calcularlo sin tener ningún inconveniente. ¿Sí? Bueno, yo hice esto, se los voy a hacer a modo de repaso por si alguien no vino a la clase pasada. Este es el slide que ustedes tienen hoy disponible nuevamente para la clase práctica de hoy. Son todos, tanto producción como compra, son presupuestos operativos, de los cuales estamos hablando de que son estáticos y se manejan por el método del devengado. ¿Qué quiere decir? Que yo cuando voy a analizar las unidades a vender, que después van a determinar cuántas unidades tengo que producir, y de esas unidades que tengo que producir, cuánta materia prima debería comprar, todo eso está en el criterio de las unidades, obviamente es el criterio del devengado. Pero ¿qué pasa? Nosotros en producción podemos tener, fíjense que acá esto lo vimos, no sé si se ve bien, me dicen, si no, por favor, le subo el zoom, a ver si le subo un poquitito más. La idea es que ustedes puedan ver la interacción de dichos presupuestos. Y esto lo vimos la clase pasada. Yo analizo, tengo cuánto vendí, cuántas unidades quiero vender, en realidad tengo proyectado vender, y voy a utilizar la capacidad de planta y la existencia final de productos terminados como herramientas que me limitan el análisis y me controlan la cantidad de unidades que yo necesito producir. ¿Sí? Esto también lo vimos la clase pasada, la interacción de estos dos ítems. Y esta es la vinculación, que es lo que les acabo de decir, la delimitación de la cantidad de productos fabricados durante el periodo presupuestado y bajo determinadas condiciones. Y es una parte del proceso del presupuesto operacional. ¿Qué significa? Que es un presupuesto, no es parcial, sino que, bueno, son presupuestos parciales. Llevan a conformar tanto el presupuesto económico como el presupuesto financiero. Bueno, habla de las cantidades, de la necesidad de inventario. Esto es lo que vimos en la clase pasada, que la producción presupuestada, que esto es lo que ustedes necesitan marcar al momento de generar el presupuesto de producción, es igual a las ventas pronosticadas más el inventario final de productos terminados más el inventario inicial de productos terminados. Punto importante. El inventario final es el planeado, como lo agrega acá, y hay que ver la política de productos terminados que tiene cada organización. Y el inventario inicial lo obtenemos del último, obviamente de la proyección a fin de año de mi estado, situación patrimonial, rubro bienes, cambio, productos terminados. Esto es todo lo que vimos en la clase pasada, por eso yo lo paso rápido, pero para volverlo a refrescar, porque al momento del presupuesto de compras no varía demasiado los conceptos. Acá vuelven a analizar los inputs, que los vimos en la clase pasada, el tiempo de producción, la disponibilidad y la escala de producción para la capacidad de planta y las políticas de inventario para la existencia de productos terminados. Y este es el caso de chocolate, que lo tenía para revisar para la clase de hoy, que se trata, a ver dónde puedo hacer el stop share, acá. Ahí está, que se trata de solamente analizar producción. Solamente se trata de analizar el presupuesto de producción. En el caso, en cambio, Quimipel tiene más variantes. Yo creo que con chocolate ustedes no van a tener inconveniente, porque fíjense que lo complejo del análisis de chocolate es elaborar el proceso de producción. Ya se lo voy a abrir, denme un segundito. Es elaborar el proceso de producción y nada más. No llega como Quimipel, que además vamos hacia el presupuesto de compras. Y no lo tengo abierto. Acá está. ¿Por qué siempre me cuesta tanto? Vamos de vuelta a Quimipel.
Esto es lo que ustedes recibieron. Ustedes recibieron un Excel con el presupuesto de ventas en unidades, no en pesos, en unidades, no en pesos, y lo que necesitamos saber es cuántas unidades voy a producir, en cuántos turnos, cuál es la mano de obra que directa e indirecta que voy a utilizar y cuál es la máxima capacidad de producción. Política de stock y elaborar el presupuesto de producción. Fíjense que todos, prácticamente para este caso de chocolate, están casi todos los datos dados o explicados en el cálculo. ¿Qué significa? Que ustedes lo que tienen que analizar es primero ver el tope de horas máquina y de productos que pueden fabricar, y recién ahí, luego de determinar eso y determinar la política de stock que ya está acá, van a poder analizar cuánto es necesario que produzcan. Para los que no estaban en la clase pasada, yo lo que les expliqué es, esta es la famosa, que si yo reemplazo la existencia inicial más compras menos existencia final, vamos a estar utilizando la misma fórmula, aunque vamos a hacer algunos reemplazos de modo de que se lo puedan acordar. ¿Qué significa? Volvemos a lo mismo. Los datos de la existencia inicial, solo estos, lo tenemos en el enunciado en bienes de cambio, productos terminados, estado de situación patrimonial, año anterior. Las ventas son las proyectadas. Y la existencia final dice que la política de stock, acá arriba, ¿se ve bien o subo el zoom? Se ve bien. Perfecto. ¿Y la política de stock qué dice? Stock mínimo de 30 días de anticipación de las ventas más un 5%. Entonces cuando viene acá, te dice stock mínimo, las ventas del mes siguiente, más un 5%. Y esto es lo que daría la existencia final. ¿Qué pasa? Cuando nosotros comenzamos a armar, sin ver esto obviamente, cuando nosotros comenzamos a armar el presupuesto de producción, llega un momento en que este es el presupuesto de producción. Cuando terminamos de analizarlo, este es el presupuesto de producción. ¿Y qué pasa con este presupuesto de producción? ¿Cuál es el problema principal? Que me dice que tengo que ir 1.000 unidades y yo puedo solo producir 2016. Fíjense, voy a desactivar mi cámara. Ahí está. Tengo problemas de internet. Fíjense que acá abajo, a modo enunciativo, dice que es menos 2016 kilos. ¿Por qué? Porque mi capacidad instalada, que yo ya la calculé, me dice que el tope que yo puedo producir es 2016 kilos. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Si yo acá calculé que todos estos, ninguno se excede excepto marzo. ¿Qué hago? Necesito ajustar. ¿Y qué necesito ajustar? El plan de producción. ¿Y cómo hago para llegar hasta marzo? ¿Qué haces, Nacho? ¿Cómo hago para llegar hasta marzo? Con lo que, o sea, yo en marzo voy a necesitar tener producido o estoqueado lo que voy a vender. Perfecto. Según lo que me pide la producción de marzo. Lo voy a tener que empezar a fabricar antes. Entonces, ¿dónde me tiene que entrar? O sea, mi capacidad de planta tiene que alcanzar hacia atrás a cubrir lo que yo necesito para marzo. ¿Qué es el cálculo que hace el ejercicio? ¿Qué dice? Yo de los 3.260 me están faltando 1.244. ¿Y a dónde los voy a ajustar? Y a su vez, en febrero, que esto no me he dado cuenta, no mire el número, también me faltan 9. Por ende, en total, a mí me van a faltar de estos dos periodos, me van a empezar a faltar unidades. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde los voy a ir a buscar? Al mes inmediato anterior. ¿Y el mes inmediato anterior me cubre? Y necesito, de los 1.441, necesito 9 para febrero y 1.244 para marzo. Me sigue sobrando. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Necesito ajustar
mi capacidad, necesito ajustar lo que voy a producir en enero para que me cubra febrero y marzo. Entonces voy abajo y veo el ajuste en la producción de enero que hace que yo, utilizando el tope en febrero y marzo, pueda llegar a marzo con la existencia final que yo necesito. O sea, ajusto hacia atrás. ¿Se dan cuenta? Sí, profe. O sea, ese es el ajuste que ustedes tienen que hacer. Pero lo importante es que tienen que hacer cálculo. ¿Por qué? Porque después van a empezar a hacer los topes que necesitan y los cálculos de contraste que necesitan. Pero primero me dice, bueno, de acuerdo a lo que yo planifiqué, tengo este presupuesto de producción. Perfecto. Y ahora voy a ir a mirar contra la capacidad ociosa o la capacidad de producción que tengo, depende de lo que analice. Genial. Como no me da, ¿qué tengo que hacer? Hacer un presupuesto ajustado. Decir, bueno, perfecto, entonces ¿qué tengo que hacer? Y en enero tengo que producir más. Este análisis más importante que ustedes tienen que usar de chocolate. Cómo llevar hacia atrás la producción para cumplir con el producto terminado al mes que realmente necesita tenerlo disponible. Bueno, acá lo hicieron los huevos, acá hace lo mismo para los bombones, pero nunca necesita con los bombones, siempre le termina dando positivo. Por ende, no debería haber inconveniente con los bombones si no necesita hacer ajuste. Pero no se tienen que olvidar de hacer el ajuste. Uy, un segundo. Tienen que olvidar de hacer el ajuste cuando están resolviendo el parcial o haciendo algún ejercicio de práctica adicional. ¿Los vieron? ¿No los vieron? ¿Qué hicieron con esto? ¿Nada? Nadie. Si yo tengo que hacer. Uy, ¿Qué pasó? Sinceramente. Sí, sí. Yo los vi, sinceramente, por arriba, pero los vi. Los leí, vi bueno. las soluciones. Me quedo más contento. No los hice, no llegué. Bueno, pero dentro de todo, más o menos, que traten de ver. La idea es que los vean y a su vez vengan con el planteo de decir, miren, como venía la clase pasada, no entendí esto, no entendí lo otro, no sé la lógica. Estos trabajos prácticos tienen bastante metodología. Entonces la idea es que ustedes puedan adquirir la metodología de trabajo y después lo van a ir adaptando a cada uno de los casos particulares que tengan, ¿sí? Eso sería como lo más importante. Este de chocolate no tiene complejidad, no tiene una gran complejidad. ¿Por qué? Porque el presupuesto de producción no tiene una complejidad muy alta para nosotros desde este punto de vista. Porque el problema lo tenemos quizás con el de compras. Porque el de compras, la dificultad que tenés es decir, bueno, ¿cómo asigno cada una de las materias primas que tengo que comprar a mi producto terminado? O sea, a efectos teóricos es sencillo, porque vos decís, bueno, de este usa tanto, que lo vamos a ver con el Sanurtín, que lo hace bastante complejo a nivel de números, pero la idea es que ustedes puedan llevarlo a la realidad. Nosotros les hacemos un método, un ejemplo sencillo y después ustedes lo pueden complejizar, pero la idea es que el de compras requiere mucho más análisis técnico. Y quizás no solamente de los contadores, sino del área involucrada, que pueden haber otros profesionales, ¿no? Ahí ya habría que analizarlo con un poquito más de detenimiento. ¿A alguien le quedó alguna duda de hoy, de la clase pasada, de producción? No. No hay dudas. No. Pero qué bien que explico. Estoy emocionada. Que este presupuesto dentro de todo es sencillo. Bueno, primero buenas tardes a todos. Pero la clave es entenderlo porque sí, se utiliza, o sea, es la clave para entender todo lo que es el enganche de la producción con la parte económica. O sea, acá estamos viendo, fíjense, unidades.
y no sé si creo que todos ya dieron producción o cursaron por lo menos producción. Fíjense que esto es mezclar, o sea, o integrar costos, producción, y ustedes si algún día les toca ser no gerentes de producción, pero gerentes de compras o tener un rol en compras de alguna empresa o algún rol de contabilidad o de ver una presupuestación, ustedes tienen que entender qué hace la empresa, ¿no? O sea, cómo lo hace y por qué produce tanta cantidad. Porque si no, el gerente de producción o cualquiera metido en el medio les va a decir cualquier fruta y no van a poder, digamos, interpretar a qué se refiere. Pero bueno, nada, está bueno este presupuesto para verlo y en la realidad se ve. ¿Vos me escuchás bien, Mari? No, que es a mí a la que se me corta, así que téngame un paciencia para que está. Sí. Ahora sí, ahí está. No, que se me corta a mí, me parece. Que decía es que este presupuesto no solo que además, fíjense que en el final se pregunta mucho su formación, sino que también se pregunta porque dan nota de si se entiende el concepto y se entiende el tema, se entiende el tema en general, porque fíjense que una empresa que produce necesita llevar de lo que tiene que armar, lo que tiene que producir a futuro, a lo que prevé, porque las empresas trabajan así, no dicen, bueno, no dicen, bueno, nos pidieron 1000, hagamos 1000, no, tienen todo un presupuesto de producción, más las empresas gigantes, imagínense esto en un presupuesto de una automotriz, por ejemplo, de fabricar un auto, todas las partes que involucra un auto, un camión, y integrar un presupuesto de producción de unidades y después llevarlo a un presupuesto de producción un presupuesto de compras. O sea, porque un auto, vamos a decir las cosas básicas, ¿no? Tiene 4 puertas, más la puerta del baúl que es distinta. Los asientos, todo lo que involucra, o sea, lo llevan después al presupuesto de compras. Esa es la idea, ¿no? Que se entienda siempre la empresa como un todo, la integridad, y que ustedes un día después lo puedan llevar a entender la unión de los sectores y sobre todo, ¿no?, de entender qué hace la empresa, porque acá estamos hablando de lo que produce una empresa. Así que bueno, quería hacer ese comentario, Mari, ¿no? Me parece muy bien. Bueno, entonces damos por cerrado el presupuesto de producción. Santi. Uy. Sí, por ahí es un poco lo que he dicho, que también otra solución que podrían haber planteado ustedes, es decir, en vez de, porque las limitaciones estaban planteadas en 2016 unidades por mes, respetando un turno de 8 horas y determinadas cuestiones que enunciaba el práctico. También ustedes podrían haber dicho, y bueno, ese mes que se trabaje doble turno. Eso implica también otros costos, también es otro análisis que se puede hacer, porque por ejemplo, este que dentro de todo se pueden almacenar por 1 o 2 meses, pero imagínense que, no sé, la producción de un bien perecedero que no dure o que no se pueda almacenar por mucho tiempo, y por ahí el presupuesto de producción requiere modificar otras variables, como por ejemplo realizar un doble turno en los meses que no se llega a cubrir producción, o también analizando esto mismo de la capacidad operativa versus la demanda. Si vemos que todos los meses tenemos negativo y vamos a tener que aumentar la capacidad de planta, vamos a tener que aumentar el personal, vamos a tener que hacer algo porque no nos está alcanzando para cubrir la demanda. Es un presupuesto que sirve mucho para ver cómo estamos posicionados en el mercado también. Exactamente. Y a su vez, bueno, pero ahora ya no me quiero spoilear e irme al presupuesto que viene ahora, que es el presupuesto de compras. No es un spoileo, sino que es lo que toca ahora. Así que cerramos el presupuesto de producción y vamos hacia su primo, que es el que continúa la seguidilla de presupuestos parciales, que es el presupuesto de compras. ¿Por qué es el que continúa? Y porque si yo no sé lo que tengo que producir, no voy a saber qué necesito comprar. Entonces, tenemos que recordar que ¿qué vamos a usar para este presupuesto de compras? Lo que estimé de unidades a vender y lo que voy a producir. ¿Por qué? Porque lo van a necesitar analizar. ¿Cuál es la rotación del
y base a trabajar en unidades siempre terminar cuánto es de acuerdo al costo de las materias primas. También vamos a tener en el caso de presupuestos de compras un presupuesto en pesos y un presupuesto en unidades. Y esa sí es una diferencia respecto al presupuesto de producción, porque el presupuesto de producción lo primero que hacía era solamente analizar unidades, es lo que hablaban recién los chicos, o sea, solamente estamos enfocados en las unidades de lo que vamos a producir. Ahora vamos a comprar, y si yo voy a comprar, sucede lo mismo que con las ventas. ¿En qué sentido? En que voy a tener un presupuesto en unidades y un presupuesto en pesos, un presupuesto en unidades de vengado y un presupuesto en pesos que puede ir por lo percibido o al de vengado de acuerdo a qué es lo que yo necesite. ¿Sí? Características del presupuesto de compras. Creo que lo más importante, les voy a compartir el slide de las clases prácticas, es cuáles son los que dependen de ese presupuesto, que es el presupuesto de materiales, de mano de obra y de costos variables. ¿Cuál es el tema que tienen que tener en cuenta? Es que nosotros los 3 subpresupuestos los vamos a hacer o no. ¿Y de qué dependerá que nosotros hagamos subpresupuestos? De la estructura de la organización, del tipo de producto, de cómo realmente nosotros tengamos que trabajar cada uno de los presupuestos, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos afectan al presupuesto de compras. Bueno, ya cuáles son los puntos que tienen que tener en cuenta para calcular tanto el costo, el presupuesto de material, el de materias primas, y qué es lo que ustedes tienen que definir primero, tal como perdón, ahí estoy destrozada. Me perdí. Denme un segundo que me perdí. Ahí voy a leer de nuevo el slide. Me perdí, se me fue. El presupuesto de compra y el presupuesto de materiales. Volví de nuevo. Y nosotros vamos a tener que analizar primero cuáles son lo que dice acá es cantidad y costo de las materias primas necesarias para cumplir con el programa de producción. Yo creo que esto es complejo. ¿Por qué es complejo? Porque quizás no dependa de nuestra área o no dependa de los contadores, sino realmente de los involucrados en el proceso productivo o en el área de solicitud de materiales, por llamarlo de alguna manera, en donde a ustedes les van a poder decir, para tal producto yo necesito tantos gramos de esto, tantos kilos del otro. O sea, que también está íntimamente relacionado, y quizás Nacho me puede dar una mano un poquito más amplia, está íntimamente relacionado con el área de costos de la organización. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos hablar con el área de costos ¿para qué? Porque ellos son los que tienen estandarizado el consumo, por llamarlo de alguna manera, de materia prima por cada producto terminado. Quizás lo analizaron mucho antes que nosotros, o si venimos de años de hacer presupuesto, esta interacción ya no es necesaria, porque vos ya tenés el modelo de decir, bueno, fabrico estos 4 productos, y la estructura de materiales de estos productos es esto, y la estructura de costos de estos productos es este. ¿Qué pasa? El tema es quién sea el responsable del armado del presupuesto. Y esto tiene que ver más con una cuestión organizativa o con una cuestión de organigrama de la empresa. Si está separado, si está junto, todo junto, ¿quién es el responsable de armar el presupuesto de compras en pesos o el presupuesto de compras en unidades? Normalmente la idea es que lo haga un área sola, que sea el área responsable y se encargue de coordinar. Pero bueno, lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que de acuerdo al tamaño y la magnitud, esto podría estar separado. No les digo que siempre, pero sería factible que ustedes tengan separados quiénes son los responsables de determinar el costo y quiénes son los responsables de determinar las unidades. Ahora, cálculo del presupuesto sencillo, como hablamos hoy. Hoy y ayer, la clase pasada, usamos el costo de la mercadería, fue la fórmula de costo de mercadería vendida y la reemplazamos. Que las fórmulas las tienen de vuelta, o sea, cuáles los materiales que necesitan, pero ¿cuál es la diferencia? Yo necesito hacer un presupuesto
por cada material. O sea, un subpresupuesto por cada material. ¿Me explico? ¿Me siguen lo que les quiero decir? Y ahí sí me voy ahora después al ejemplo de Sanurtin. ¿Por qué? Porque yo voy a tener distinto nivel de estoqueo del material, distinto nivel de... ¿Y es necesario que yo presupueste material por material? Y la verdad que sí. ¿Qué es lo bueno? Que lo podés tener estandarizado. Que solamente la haces la primera vez y después lo que haces es cambiar las unidades que necesitas producir y ya está. Eso sería como lo más importante y lo más sencillo. Porque el consumo del material no va a variar con el tiempo, salvo que vos hagas una modificación en la fórmula del producto. Por ende, también eso es muy importante a tener en cuenta, que quizás es un trabajo que lo haces la primera vez y después lo podés seguir utilizando, modificando algunas variables de acuerdo al presupuesto con el que se esté trabajando. Eso sería lo más importante. O sea, yo voy a tener que analizar la producción presupuestada, las unidades de materiales requeridos, y después cuando yo necesite hacerlo en niveles de costos, tengo que hacerlo el número total de unidades por el costo que ya está preestablecido, si es que se tiene. Voy a ir a, creo que de costo, estoy mirando a ver si hay algo más para tener en cuenta. No. Bueno, el tema de métodos de costeo y etcétera, nosotros lo damos ya como sumamente revisado previamente. Les recuerdo eso porque, bueno, a veces no. Sí, lo que decías, Mari, ¿Qué me quedó? mencionaste otra vez. No, está perfecto lo que decías. Me quedé con lo que decías del organigrama y la estructuración y la división de los presupuestos. Fíjense que otra vez aparece lo que ya yo siempre digo, ¿no? Lo de la división de funciones, actividad de apoyo y actividad principal, actividades principales, que es el diagrama que hizo Porter de la generación de valor de la empresa. Si ustedes recuerdan, el diagrama ese de generación de valor que divide las actividades es también la base funcional para armar el organigrama de la empresa. Porque hay un sector que produce y alguien se tiene que hacer cargo del sector de producción, del presupuesto de producción, y hay un sector que compra que se tiene que hacer cargo del presupuesto de compras. Independientemente que después en las empresas lo armen de diferentes formas, estas funciones siguen estando. Y fíjense que es lo que estamos viendo todo en esta segunda parte. Ya vamos 3 clases de presupuesto y nos quedan otras más en las que vamos a desarrollar cómo una empresa, cualquier empresa, ¿no? Mencionando diferentes casos, se organiza a la hora de establecer su proceso de generación de valor. Es decir, cómo establece el presupuesto que va luego a ser gestionado, que va a ser puesto en práctica. Si una empresa de un tamaño considerable no hace esto, está a la deriva. Y nosotros como contadores, como profesionales, si nos interesa y estamos para prestar, si queremos trabajar en esto, si estamos en esto, somos como un ente dinámico que con esto va a organizar y estructurar su generación de valor. Bueno, ahora viene el ejemplo de, como decía Mari, la utilización de estándares para determinar los costos previstos, y después eso se juega, ¿no?, contra los devengado o lo que realmente pasa. Pero primero tenemos que prever cuánto pensamos que va a ser. Fíjense que yo ahora ya puse la solución del trabajo práctico de 16, que era Sanurtin, sí, que es el trabajo práctico 16, que es Quimipel, iba a decir Sanurtin por el nombre del primer producto. ¿Qué es lo importante? Fíjense que ustedes ya tienen, ya tienen estandarizado cuántos kilos de Sanurtin por kilo de producto terminado necesitan, cómo se compone el Sanurtin, cuántos kilos de materias primas por kilo de producto terminado necesitan. Este es un lindo ejercicio. ¿Por qué? Porque si bien ustedes lo tienen resuelto, les permite armar todas las variables de cada uno de los productos. Entonces está bueno que lo pueden usar para trabajar y para practicar, ¿sí? ¿Qué es lo importante? Fíjense que ustedes tienen que para crear el Sanurtin líquido necesito 0,90
0,90 de agua, 0,6 de alcohol etílico y 0,04 de ácido adípico. Ahí está. Calcula el costo por kilo y los costos indirectos. Perfecto. Para el base 300 me explica lo mismo y me determina la existencia final. ¿Qué es lo que me está usando acá? Está usando las mismas fórmulas que vemos siempre y cuál es la rotación que nosotros necesitamos. Quizás en este está medio feo porque no quiero que se confundan, como pasó con el otro trabajo práctico, que acá habla de en kilos, costo unitario y costo de venta, la existencia inicial en kilos, esto queda medio, y acá estos son pesos. ¿Sí? Quiero que ustedes vean que realmente no hay una línea que los separa, pero acá debiera existir una línea imaginaria en donde se separa de que acá estamos hablando de kilos y acá abajo estamos hablando de pesos. ¿Me siguieron lo que están analizando? Acá están comprobando que la rotación del producto es 3. ¿Por qué? Pues yo calculé cuál es la existencia inicial en pesos y cuál es la existencia final, la existencia inicial en kilos. O sea, tengan bien en cuenta cuando miren este cuadro, que es el que a veces puede llegar a complejizarse, es cuando estoy hablando de pesos y cuando estoy hablando de kilos. Porque la otra vez lo mismo pasó con una visualización de un trabajo práctico de valor de, sí creo que era de valor, de evaluación, en donde no estaba muy claro la división entre cada uno de los puntos y podía darse a confusión. Entonces lo que quiero que ustedes tengan en cuenta es que a la izquierda le dicen términos de qué estamos hablando y que hacen el mismo cálculo, o sea, el costo unitario por los kilos por vender y después cómo calculan la existencia inicial y final y usando las rotaciones como herramienta. Estoy mirando qué más. Determinación de los kilos a producir. Esto es lo importante. Fíjense que acá este es el mismo, lo mismo dado vuelta que lo que hemos estado trabajando con producción. ¿Por qué? Porque tengo las ventas, tengo la existencia final, tengo la existencia inicial y tengo lo que tengo que producir. Perfecto. ¿Y ahora qué más? Yo ya tengo qué es lo que tengo que producir. ¿Y qué voy a hacer? Les estoy mostrando la solución que tienen ustedes, por ende voy a seguir para abajo. Determino cuál es mi plan de producción. Y mi plan de acá. Este resumen que tengo acá. ¿Y en qué lo transformo? En un presupuesto de costos variables de producción. ¿Por qué en este caso no necesito saber más nada? Porque los costos ya los calculé acá. Esto ya está dado. Fíjense que acá tengo todos los datos que necesito previamente calculados, pero los necesito traducir en términos que yo planeé. ¿Me siguen a dónde voy? Yo tengo una estructura de costos que si es la primera vez la voy a tener que armar, como les dije hoy, pero a su vez si yo la traigo de varios periodos y no tuvo modificación, yo tengo un consumo de materias primas. Pues la vamos a evaluar. Eso te va a determinar el costo variable de producción del producto. Ese costo variable de producción del producto lo vamos a multiplicar por las unidades que necesito producir y eso me va a dar a mí el presupuesto de costo variable de producción. Unidades a producir por costo variable de producción. El presupuesto de costos fijos. ¿Qué pasa? El problema lo tenemos acá. ¿Con qué tenemos el problema? Con el consumo de materias primas. ¿Por qué? Porque yo necesito saber cuánto voy a necesitar de materia prima para fabricar 13.334 kilos de Sanutil líquido. El agua no la voy a, en este caso el agua no la voy a calcular, pero sí voy a hacer algo con el alcohol etílico y el ácido adípico. Porque esto sí necesito ir a comprar alcohol etílico y ácido adípico. ¿Me expliqué? ¿Y qué hago? Lo que yo voy a consumir
por la receta de kilos a producir. Fíjense que arriba les está diciendo cada uno de los cálculos. Yo voy a necesitar para enero 800 kilos de 800 kilos, sí es kilos, creo que es, de alcohol y 533 de ácido. Perfecto. 4.200 de ácido y 3.240 de dietil para el base 300. ¿Y ahora qué voy a hacer con esto? ¿Ya está listo? ¿Ya tengo el presupuesto? No. Necesito saber cómo lo voy a comprar. Si yo necesito saber qué es lo que tengo que... Yo ya sé cuánto voy a necesitar consumir. O sea, hice el presupuesto de consumo de materias primas. Ya determiné lo que me va a costar porque ya tengo el costo unitario. Ya sé cuánto me va a consumir fabricar, o sea, qué es lo que me consume. Pero ¿qué pasa? Yo necesito saber qué es lo que tengo que comprar, porque yo no tengo un just in time. Entonces voy a necesitar saber qué es lo que tengo que comprar en unidades para poder satisfacer la demanda de cada uno de mis productos y hacer un base 300 y hacer un Sanurtin. Fíjense que hace por cada tipo de producto el mismo, no el mismo, sino una estructura similar para decir, bueno, cuánto consumo, cuánto es la existencia final, cuánto es la existencia inicial y cuánto tengo que comprar. En el alcohol etílico tiene una existencia final de 1000 kilos y la dietilentramina necesita un stock, tiene un stock crítico de 2500 kilos, pero necesita comprar de 5000 kilos por compra. ¿Qué significa? Fíjense, yo tengo una existencia inicial, ya sé que voy a consumir 3240, que debieran venir de por acá, en 1240, y voy a necesitar una existencia de compra de 4760. ¿Necesito comprar? No, porque tengo. Perfecto. Para el siguiente mes, traslado de la existencia final, voy a consumir 3.465,18. ¿Me alcanza? Sí, pero voy a necesitar comprar porque para el mes que viene no me va a alcanzar. Compro de a 5.000. ¿Por qué? Porque me dice que yo tengo que comprar de a 5.000 por compra. Entonces, acá lo que manejo además no es un stock, ¿cómo se explica? Una existencia final con un stock de almacenamiento, sino que además tengo que tener en cuenta las limitaciones de compra, o sea, el pack por el que tengo que comprar. Yo compro a 5.000 kilos, me faltan, entonces empiezo a comprar. Y así sucesivamente para el caso de la dietil. Pero para el ácido adípico te dice que 50 el mes siguiente. ¿Por qué es tope? Que es una de las preguntas del trabajo práctico. Porque es otro tipo de comercio. Entonces vos presupuestás diferente las compras de este tipo de producto respecto del otro que tiene topes mínimos, stock crítico y etcétera. ¿Por qué es un stock crítico? ¿Por qué maneja stock crítico este? ¿Y por qué este no me dice nada del stock crítico? Creo que sin querer lo dije antes, pero... Porque acá tengo que, al tener una compra mínima, necesito saber cuándo se dispara la próxima compra. Yo eso no se los dije acá. Se los vengo a preguntar y seguí. ¿Qué pasa? Si yo tengo 1.295 unidades, ya estoy por debajo de mi stock crítico. Quiere decir que yo tengo que disparar la compra. Por eso es que está resuelto de esta manera. ¿Yo qué hice? Rebobino porque lo hice con trampa. En enero yo tengo una existencia inicial, un consumo, una existencia final. ¿Esa existencia final es mayor o menor que el stock crítico? Mayor, no compro nada. En febrero no, en febrero mi stock crítico es menor. O sea, mi existencia final, es menor que mi stock crítico. ¿Qué significa? Que tengo que comprar, pero ¿de a cuántos compro? De a 5.000. Por eso manejo stock crítico, porque necesito saber cuándo es mi punto de recompra, cuándo sí o sí me tengo que obligar a comprar. No puedo hacer
no es como en el presupuesto de producción de que si no me alcanza vuelvo para atrás. Porque no puedo decir, ¿por qué voy a ir a comprar 10.000 en marzo? Compro 5.000 en febrero porque no me alcanza el stock crítico y en marzo veo si tengo que comprar o no. Esa es la diferencia. Y en el tema del ácido, como no debe haber, de acuerdo a lo que indican, no hay problemas de compra, directamente hacen un stock, una política de stock y se manejan de acuerdo a esa política de stock, sin tener en cuenta el monto fijo que hay que, o el monto mínimo en realidad, o las unidades mínimas que hay que hacer, que hay que utilizar en la compra del mes. Eso serían las características básicas de mi presupuesto. ¿Esto es el presupuesto? No, el presupuesto es este que les muestro acá. Fíjense que solamente está compuesto por compras en kilos. Este es el presupuesto de compras en kilos o en unidades, de lo que sea, que no sea, que se genera de acuerdo a la necesidad de esa materia prima. Presupuesto de compras de acuerdo a lo que ustedes necesitan para lo que van a producir. A ver si sigue algo más. Bueno, acá lo traduce en pesos y acá llegamos al estado de resultado proyectado. Voy a ir hasta abajo. Fíjense que acá tenemos dos puntos a tener en cuenta. Primero es un estado de resultado proyectado total y un estado de resultado por producto. ¿Por qué lo hace por total y por producto? Porque en este caso la información está desagregada, entonces se puede hacer la unión de los dos estados de resultados. ¿Qué sería lo importante acá a tener en cuenta además? ¿Qué se les ocurre? ¿Algo más que tengamos que tener en cuenta para el presupuesto económico, para la desagregación o no por producto? Yo aprovecho de hacer una Seguimos pregunta. con... ¿El presupuesto de compras ese en pesos, qué les parece que es, económico o financiero? En este caso es económico, ¿Por qué? porque no tenemos el detalle de cómo se van a pagar. Exactamente. Entonces, por ejemplo, si fuese como una política de pago a 30 días, ¿dónde estarían el total de marzo en el estado de situación patrimonial? Me cortó justo, perdón, no escuché completa la pregunta. No, digo que en el estado de situación patrimonial, lo que nos quedaría entonces, suponiendo una política de pago a 30 días, ¿en qué rubro estarían? En proveedores. Perfecto, exacto. Bien. Así, eso es como están relacionando todo, es exactamente lo que queremos, lo que estamos buscando con esta interrelación de presupuestos. C por P Exactamente. puso Noelia. Gracias, Santi. ¿A qué te referís con Cuentas por pagar. Ah. ahorrando en palabras. Nada, está bien, igual. Es como que ya estamos ahorrando mucho, Sí. pero está bien, ¿no? Yo tengo un comentario también, que ojo, que esto está bueno. No recuerdo algún parcial, pero al ver el presupuesto económico creo que lo agregaron hace... No me acordaba que estaba. O lo agregaron hace ¿Qué poco, cosa? no ¿El presupuesto económico o el financiero? Uno de los dos toca siempre. No, digo, el presupuesto económico previo que hicieron acá abajo, en la parte final del TP, no me lo acordaba. Está bueno porque fíjense que ustedes tienen costos variables ahí, que no es lo mismo que el presupuesto de compras. ¿Por qué? Y ojo, porque este detalle parece una pavada, pero está buenísimo diferenciarlo, repito, no después para el parcial, o sea que en mi parcial no me acuerdo que haya estado, pero sino para que se entienda la diferencia entre que el que compra tiene que comprar la cantidad estimada a comprar, ¿no? El que sale de estos presupuestos, y el que estima costos realmente tiene que tomar las cantidades estimadas a vender y de eso utilizar el costo variable que sale de la sumatoria de todos los componentes de materia prima, más algún costo adicional o costo o carga fabril, y se vuelve distinta la concepción de costo variable a pagar o al devengado o al económico de compras. O
¿Se entiende? O sea, Así. eso por ahí estoy diciendo un poco confuso, pero es clave que se entienda la diferencia entre costo variable o costo de un producto con lo que económicamente hay que comprar por mes del presupuesto de compra. Exactamente. Gracias, Nacho. Quizás esa diferencia la van a ver reflejada un poquito mejor cuando veamos el presupuesto financiero, en donde primero tenemos los egresos por compras y los ingresos por ventas, y por otro lado lo tenemos totalmente separado, y cuando analizan cuando necesitamos calcular el presupuesto económico o el estado de resultado proyectado, no estamos utilizando todas las variables, ¿sí? Es lo que les dice Nacho. No es, el costo variable está asociado a las unidades que yo voy a vender, no a las materias primas que voy a comprar o al resto de los componentes del presupuesto de compras. Yo lo que no recordaba era que estaba por producto, por ejemplo, pero sí está bueno que ustedes hagan la asociación. Recuerden que ya vimos el presupuesto de compras en pesos, y vuelvo a lo que dije al principio, el presupuesto de compras en pesos y en unidades, que desemboca en que uno de sus presupuestos asociados es el presupuesto de producción en unidades, y después venimos al presupuesto de compras. El presupuesto de compras puede ser en unidades 100 pesos, pero no es el estado de resultado proyectado. Porque el costo variable, como explicó Nacho, si ya lo termino de resumir, el costo variable es de las unidades vendidas. Y sí tiene que ver lo que hizo, y para no confundir con lo que está al principio del trabajo práctico, sí tiene que ver el análisis de la composición de los costos. ¿Por qué? Porque la composición del costo no es solamente en pesos, es en el consumo de cada materia prima. ¿Y qué es lo que determina qué asignación tiene en el costo estándar? Puede ser que tenga alguna falla yo en costos, porque nunca fui muy experta, pero la idea es esa. O sea, que tengan ustedes bien en claro cuál es la diferencia de cada uno de los rubros. No hemos tenido grandes problemas a nivel de resolución de parciales que nos determinen que tengan algún inconveniente con estas diferencias. Quizás es más una cuestión de sentarse a verlas, pero como bien dice Nacho, está bueno que nosotros se lo resaltemos para que hagan hincapié y no se confundan. Y no sé qué más. ¿Algo más que se les puede preguntar en esta clase tan charlada? Cecilia, ¿no querés decir algo? ¿Abrías el micrófono? ¿Puede ser? No, que a mí me pasó cuando estuve viendo el TP, eso, porque encima la diferencia entre el costo variable del estado de resultados con el costo variable de producción, digamos, es muy pequeña. Entonces yo decía, ¿dónde está la diferencia? Pensando que el que tenía que estar en el estado de resultados era el costo variable de producción. Hasta que, bueno, me di cuenta que no, en realidad es el de las unidades vendidas. Claro. Pero me pasó eso, sí. Esa es la trampa. Claro. Claro. Porque al estar tan metida con que tengo que calcular el costo de las unidades producidas, es como después perdés el hilo. Claro. Sí, eso es lo que está bueno resaltar, ¿no? Y diferenciar, porque después si algún día te toca laburar en esto, tenés que tener como la doble mirada, ¿no? O sea, lo que se va a comprar y cómo estimamos los costos, porque después vamos a llegar, como dice siempre María, no les queremos polear, pero vamos a llegar a que nosotros desde esta posición de tener una visualización de todos los presupuestos, nos damos cuenta si la empresa tiene un futuro promisorio o no. Digo, si funciona, si la economía de la empresa da bien, o presupuestamos que da bien para que genere valor, porque hacer presupuestos y darnos cuenta, el presupuesto es clave para darnos cuenta si la empresa tiene un futuro promisorio, un futuro solvente, porque si nos hacemos un presupuesto y nos damos cuenta con los precios que tenemos, con los costos y demás, con los sueldos, que vamos a perder un montón de plata, ya tomas decisiones. O sea, uno cuando hace presupuesto y se da cuenta del futuro que le espera medianamente,
o que se da cuenta que el futuro va a ser siempre de una manera, ¿no? Y nosotros estimamos con variables realistas cómo va a ser, nos damos cuenta enseguida de qué decisiones podemos tomar. Ustedes, o sea, las grandes empresas aumentan los precios, pero porque hacen esto, porque se dan cuenta a futuro, o sea, o miran a futuro cómo el esquema de precios tiene que ser con respecto a sus presupuestos completos, a su completa presupuestación. No son decisiones aisladas como hace el almacenero, o en la que no tenemos que caer nosotros de decir, y bueno, más o menos, o lo que dicen es... No, nosotros somos análisis técnico y todo esto se lleva siempre mirando para adelante. Porque adelante, mirando hacia adelante. Si lo que pasó, ya está. Nosotros tenemos que ser contadores con una mirada prospectiva, de generar valor futuro. Pero bueno, tampoco me quiero ir por la rama, tampoco quiero hacer discursos, pero por eso están tan buenos estos temas, porque es mirar a la empresa como la generación de valor completa que hay. Ahí volví yo. Ahí volví. Ahí volví. No, lo que pasa es que al no estar compartiendo pantalla no se me moría tanto. Exactamente, pero no les vamos a seguir spoileando cosas. Como decía Nacho, pero lo importante es eso, ustedes tienen que ir hilando los temas y viendo cuál es la utilidad que le pueden dar en la práctica, por más que los casos sean sencillos, la idea es que ustedes los puedan complejizar cuando los necesiten utilizar y ponerle la mayor cantidad de variables que les faltan, porque les faltan un montón de variables. El tema es que ustedes puedan de algo sencillo irle incorporando saber y conocimiento y flexibilidad de lo que ustedes tienen que trabajar. Yo creo que la clase de hoy es una clase tranquila, más que nada porque no tiene alta complejidad el tema, pero sí ustedes necesitan ver 4 o 5 tips de este presupuesto. Y la otra cosa que quiero decir, nada que ver con lo que voy a salir así. Resulta que yo estoy haciendo mi posgrado en enseñanza y el otro día hablaban del tema de que no deberíamos ser tan discursivos, sino de qué manera nosotros podemos interactuar con los alumnos, y en forma defensiva por ustedes era que nosotros no tenemos que ver con que ustedes estén con las cámaras apagadas y que no participen, como que no están recibiendo el conocimiento. Así que desde ese lado fue como que dije, bueno, tan mal no me siento, pero resulta que el análisis teórico dice que igual sigue siendo productivo. Yo espero que el año que viene volvamos a las aulas realmente, porque a mí me gusta dar clase presencial. Sí. Es así. Yo espero lo mismo. Pero bueno, somos los que estamos paraditos a las 7 de la tarde en 6:48. Sí, va a ser espectacular. Lo re extraño. Estaba buenísimo. Pero bueno, ya volveremos. Y bueno, con un compañero más, con Santiago ahí. Ahora ya tenemos 3. Ya somos 3. Así que bueno. Bueno, gente, ¿alguien más? ¿Alguna duda? Las notas las tienen en estos días, así ya pueden prepararse lo que corresponda para el parcial, y los que no se presentaron para el recuperatorio, cualquier cosa nos van escribiendo y nos consultan. ¿Y qué otra cosa más? ¿Algo más? No, el test. Acuérdense de hacer los test. Acuérdense. Sí, porque los vamos. Porque van a anotar. ¿Las van a subir al SIU? Sí. Pero si van a estar en exacto. Si puede ser que tengan un delay de acuerdo al reniegue técnico del que los tiene que subir, pero van a estar todas cargadas, y si hay algún inconveniente también se las mando por el campus, o sea, no, por eso no se preocupen, que eso ni bien esté, las van a recibir lo antes posible. Pero ya van a estar todas cargadas. Sí. Con respecto a los test, ¿podrán poner las respuestas correctas? O por ejemplo en el último no se podían ver como para saber cuál iban. No lo decidimos nosotros, pero yo te diría que... Vas a ver, claro,
igual se estaba viendo, no sé si la respuesta correcta, sino Si estaba bien o estaba incorrecto, o sea, lo que Es pusiste, pero las que son de opción múltiple, como que me queda la duda en cuál correspondía. O sea, pero bueno, gracias igual. Sí, no, eso es algo que es estandarizado para todos, no,